Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing ultra mega rápido, la review completa de este Smart TV 4K de la marca TCL, en este caso el P615 de 50 pulgadas. Mientras observan este rápido unboxing, voy a mencionarles dos cosas importantes acerca de este televisor. La primera es que aquí en Colombia se vende como si fuera un modelo 2021 porque apenas se empezó a comercializar este año, pero este televisor es del 2020, o sea que salió en ese año, no en este 2021. Pero eso no quiere decir que sea un mal televisor, tiene sus ventajas y también algunas desventajas que van a poder ver a través de todo el video. La segunda es que tiene un precio relativamente bajo o asequible. Ha incrementado un poco durante los últimos 2 o 3 meses que salió a la venta aquí en Colombia, pero por lo menos se mantiene por debajo de marcas como Samsung o LG. Al menos aquí en Colombia a día de hoy cuesta 1.900.000 pesos, que al cambio van a ser más o menos $490, que digamos que es un precio no tan malo o no tan alto. Este es el resumen de lo que encontramos en la caja: las dos bases laterales que vienen con sus 4 tornillos, 2 por cada una de ellas, el cable de poder que viene pegado, por así decirlo, al televisor. Aquí podemos corroborar que es el P615 de 50 pulgadas. Encontramos por supuesto el manual de usuario, una tarjeta que creo que es la de garantía, un par de pilas, el control remoto que para mi gusto me parece demasiado largo o demasiado grande, pero por lo menos tiene micrófono para darle comandos de voz. También soporta el Google Assistant o asistente de Google porque el sistema operativo de este televisor es Android TV. El par de pilas, este conector para aquí la parte de las entradas, un puerto USB 2.0. La entrada para el cable de internet, 3 puertos HDMI, uno de ellos soporta canal de retorno de audio, no soporta canal de retorno de audio mejorado. La entrada para la antena de aire, para el puerto digital óptico. También se agradece que tenga un puerto para audífonos, que muchos televisores no lo tienen. Y por supuesto este conector para adaptar este conversor para entradas compuestas, para por ejemplo conectar una consola de videojuegos muy vieja o un DVD muy antiguo. Así los he visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 8,5 centímetros. La instalación de las bases laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene impresas las letras L para left o izquierda y R para right o derecha. Simplemente hacen que coincidan con las letras también impresas en la parte de abajo de cada uno de los laterales del televisor. Introducen los tornillos, recuerden, 2 por cada base lateral y listo, proceden a apretarlos. Así los he visto desde su parte posterior. Los huecos para poder instalarlo en una base de pared en horizontal miden 20 centímetros y en vertical 30 centímetros. Como ya les había mencionado, el grosor máximo aproximado de este televisor es de 8,5 centímetros y su estabilidad, como pueden notar, no está para nada mal. En la pantalla viene con esta lámina que es prácticamente publicidad y estos plásticos protectores en los bordes que obviamente deben quitar sin miedo, no van a dañar la pantalla si lo hacen. A ver, en cuanto al primer encendido, deben tener en cuenta que siempre es un poco demorado. En casi todos los televisores, sobre todo en aquellos de gama baja, se va a demorar un poco en iniciar. También tengan en cuenta que cada vez que lo apagan y lo desconectan de la red eléctrica y lo vuelven a conectar y a encender, también se va a demorar un poco el encendido, para que de pronto no se vayan a preocupar o estresar de más. Para sincronizar el control simplemente oprimen al mismo tiempo el botón OK y el botón de la casita hasta que se haga la vinculación o sincronización entre el control remoto y este televisor. Ahora les voy a mencionar el primer punto muy negativo, por lo menos para mí me parece que es muy negativo de este televisor, y es que no reconoce redes de 5 GHz. Aquí entonces les estoy mostrando que este celular es Xiaomi y este Samsung reconoce esta Movistar 0527 Plus, que es la de 5 GHz. Esta Movistar, claro, aunque aparece 5 GHz, no es de 5 GHz, es la Movistar Plus. Este televisor, como pueden notar, no la reconoce. Y al principio pensé que era porque estaba lejos del router, aunque aún si estuviera lejos relativamente estaría mal que no la reconociera, porque el televisor Samsung y el celular Xiaomi sí la reconocen. Entonces lo que hice fue acercar el televisor al router principal de la señal de 5 GHz y sigue sin reconocerla. Entonces esto es
Un punto negativo para aquellas personas que conectan este televisor a una red Wi-Fi de 5 GHz, que son las que proveen de velocidad de descarga y de subida a más de 60 megas, pero pueda que no sea un problema si no tienen esta señal Wi-Fi o si conectan el televisor por medio de cable a internet. Bueno, este es el menú principal. Como ya les había mencionado, este televisor tiene como sistema operativo Android TV, su versión es Android 9. La fluidez no está nada mal, la verdad pensé que iba a ser muy lento y no, me sorprendió. No es la más rápida, pero tampoco es que sea lenta. Tiene de memoria RAM 12 GB y de espacio de almacenamiento disponible 11 GB. Como pueden notar, la velocidad de apertura de aplicaciones es muy decente, teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama baja. También, por supuesto, acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Aquí voy a utilizar la aplicación YouTube como ejemplo y aquí una prueba. Videos 4K HDR. Y listo, la verdad es que es muy precisa la mayoría del tiempo en inglés y en español. Para que la función de compartir pantalla sea más fácil, este televisor cuenta con esta aplicación Magic Connect. Simplemente activan acá donde dice Wireless Display, acá abajo donde dice apagado lo colocan en encendido, ya entonces el televisor es reconocible por medio de dispositivos, por lo menos Android. No sé si los Apple lo reconozcan, no tengo un dispositivo Apple para poder hacer la prueba, pero yo diría que tal vez sí. En este caso pues la red se llama Vision TV, pero ustedes pueden colocarle o cambiarle el nombre de la red de su televisor. Y listo, simplemente tengan en cuenta que ambos dispositivos del televisor y el smartphone deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Lo que hasta ahora veo que no admite es la función conocida como Picture in Picture o Multiview o pantalla superpuesta. Y bueno, como muchos ya saben, la tienda de aplicaciones es la Google Play Store, cuenta con una gran variedad de aplicaciones, entre ellas también aplicaciones que cumplen la función de navegadores de internet, donde en ellas se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera, y también pueden instalar archivos APK. Ahora bien, en cuanto a la calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores grises, como ustedes pueden notar, no es que sea muy buena, pero tampoco es terrible. Se nota el efecto de pantalla sucia, pero este mismo efecto se nota en la gran mayoría de televisores de gama baja, media y aún en algunos de gama alta. La ventaja es que no es tan perceptible cuando se ve contenido normal. En cuanto a calidad gráfica, hablando de la representación de los colores y la resolución y la calidad de los detalles, etcétera, me parece que es buena. La pega es con respecto a que no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Entonces, si por ejemplo en sus casas ustedes tienen una red de 2,4 GHz y tienen muchas cosas conectadas a esta red, incluyendo el televisor, y si quieren reproducir contenido en 4K, va a ser increíblemente tedioso. Como pueden notar, aquí se paró. El sonido sigue reproduciéndose, pero se para y se ralentiza cuando quiero el 4K, y aún en 1440p se pone muy lento. Entonces eso puede ser un problema para algunas personas. Pero si van a tener una red de 2,4 GHz dedicada solamente a este televisor, o si lo van a conectar a internet por medio de cable, entonces no habría problema. Ya hablando de aspectos técnicos, de acuerdo a las medidas que yo tomé con el luxómetro que he pedido prestado, la cantidad de brillo en nits en SDR de este televisor son 239 y en HDR 248 y en HDR con el modo juego 252 nits, y su relación de contraste es de 4065:1. Tengan en cuenta que este televisor no soporta ni Full Array ni Local Dimming, sin embargo soporta una tecnología conocida como micro dimming o microatenuación, que ahorita les voy a mostrar que no hace prácticamente nada. Entonces, bueno, estos aspectos técnicos difieren de los que se encuentran en la página oficial de TCL, porque ellos indican que alcanza hasta 270 nits y una relación de 5000:1, pero pues la verdad es que no. Mis medidas dieron eso: 239 en SDR, 248 en HDR y 252 en HDR con el modo juego, y contraste nativo 4065:1. Y bueno, aquí debo aclarar que ese parpadeo que se nota es efecto de la cámara. El televisor no genera ese parpadeo, para que lo tengan en cuenta.
Ahora bien, en cuanto a la uniformidad de colores negros, deben tener en cuenta que este televisor tiene panel VA, ya lo he corroborado tomando la foto de sus píxeles. Aquí pueden notar que el efecto de clouding es notorio, también se puede notar algo de lo que se conoce vulgarmente como sangrado de luz. Estos efectos son más notorios cuando su pantalla se empieza a ver desde un ángulo más amplio, como pueden notar. Y de frente decrecen un poquito, sí es notorio, es muchísimo más notorio en televisores con paneles IPS o ADS como muchos ya saben. Este tiene VA, es muy tolerable para algunas personas, digamos que en contenido así con escenas oscuras pero normal para una persona que no sea tan detallista, probablemente estos efectos van a pasar desapercibidos, pero para otras que sí sean muy detallistas podría ser un poco molestos. Ya les había mencionado que este televisor tiene una tecnología conocida como microdimming o microatenuación, que simplemente hace poco, prácticamente nada para mejorar el aspecto de los colores negros. Aquí entonces en contraste dinámico, ennegrecer y contraste alto es lo que se debe mover para supuestamente mejorar el tema de los colores negros y decrecer el problema de clouding. Aquí ya entonces he colocado todos estos valores en alto y también en desactivado y en bajo, y prácticamente mis ojos y mi cerebro notan los mismos resultados sea cual sea en donde se coloquen estos parámetros, ya sea en bajo, en desactivado o en alto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que microdimming es simplemente algo de nombre, no hace prácticamente nada para mejorar este aspecto. Y por supuesto, este tema de clouding puede ser intenso o menos intenso dependiendo del contenido y también dependiendo si es en SDR o en HDR. Usualmente cuando es en HDR o alto rango dinámico se nota un poco más, al igual que el problema de sangrados de luz o de resplandores de luz en los bordes y esquinas. Los ángulos de visión, como muchos ya saben, no son buenos, los colores se notan muy blanquecinos porque tiene panel VA y este problema sucede en casi todos los televisores con paneles VA. Vuelvo y reitero que ese parpadeo que pueden notar es un efecto de la cámara, el televisor en la vida real no lo hace, por lo menos no es notorio. Entonces es un televisor en cuanto a ángulos de visión que no es muy bueno, por ende es recomendado para verlo siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. El manejo de los reflejos tampoco es que sea muy bueno, aunque tampoco es que sea terrible, es muy similar a otros televisores con paneles VA, es un poquito peor en el modo cine y es un poquito mejor en el modo dinámico. Sea como sea, no es el televisor más recomendado para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación, especialmente si la iluminación es natural. Se puede notar a muchos reflejos, especialmente de lo que tengan dentro de la habitación. Ahora bien, el manejo del movimiento es otro punto negativo, por lo menos relativamente negativo de este televisor. No es muy bueno, se nota efecto de entre vibración y tartamudeo. Y en los modos de imagen, en cada uno de ellos, acá en el apartado de avanzados, donde dice movimiento, lo único que tiene para intentar, digamos que mejorar o supuestamente mejorar este aspecto es lo que se conoce como movimiento libre de LED o LED Clear Motion, pero la verdad es que hace poco o casi nada para mejorar este aspecto. De hecho también se nota, y ahora se nota también efecto flicker. Quizá a través de la cámara no puedan notarlo tanto, pero en la vida real sí es notorio y puede ser muy molesto. Entonces tengan en cuenta que el movimiento de este televisor no es bueno, que en escenas con barrido de cámara o que tengan muchos movimientos como películas de acción, peleas, etcétera, no va a ser muy bueno, sobre todo si utilizan aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, etcétera. El problema decrece considerablemente es cuando conectan un dispositivo por medio de alguna entrada HDMI que tenga alguna tecnología que ayude a mejorar el aspecto del movimiento. En cuanto al escalado de imagen de este TCL P615, es solamente bueno, por lo menos muy decente a partir de 1080p o Full HD, porque con 720p la pixelación que se nota es mucha. No es brutal, pero sí puede ser muy molesta para muchas personas. Y con contenido de baja resolución, de más baja resolución como 480p o inferiores, se va a notar muchísimo más y es mucho más molesta. Entonces ténganlo muy en cuenta. No por ser un televisor 4K todo tipo de contenido lo va a mostrar en 4K, porque eso no va a pasar. No se dejen engañar. Ya con 1440p de contenido, sí, los trabajos se acercan mucho a un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que si van a reproducir contenido a través de aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras,
deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones de este TV van a decrecer automáticamente la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Ya en cuanto al apartado gaming, deben tener en cuenta que este televisor no soporta ni 120 Hz en 4K porque no tiene puertos HDMI 2.1, tampoco soporta tasas de refresco variable y tampoco soporta modo automático de baja latencia. Lo otro que deben tener en cuenta es que el input lag en todos los modos de imagen es el mismo, es bueno, no quiere decir que sea malo, simplemente que por ejemplo en otros televisores de la marca, como por ejemplo de Samsung, LG o Sony, tienen un modo juego que precisamente se diferencia de los otros modos de imagen porque el tiempo de input lag es menor. Pero aquí digamos que es igual de bueno en todos los modos de imagen. Entonces eso para algunas personas puede ser algo bueno porque de hecho los resultados en otros modos de imagen en cuanto a calidad gráfica podrían ser mejores para unas personas, para otras no. Lo que sí de pronto es un poquito notorio en cuanto a mejoría es que el modo juego hace que el movimiento, que la fluidez sea un poquito mejor, pero la diferencia es casi imperceptible. Hay que poner muchísimo cuidado para poder notar ese detalle. Y el valor o los valores de input lag de este televisor no los conozco, pero yo diría que puede rondar en promedio unos 10 milisegundos, que es más o menos la media de los televisores de gama baja y gama media actuales, que la verdad no está para nada mal en la práctica. Bueno, y lo otro que deben tener en cuenta es que el modo juego por defecto viene con una temperatura de color muy cálida o muy amarillenta que le da un aspecto levemente fílmico. Deben tener en cuenta además que este televisor en cuanto a tecnologías HDR solamente soporta HDR10 y HLG o Hybrid Log Gamma. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. En cuanto al tema de la uniformidad de colores negros y el efecto clouding en este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras, como es el caso de este Destiny 2, que es un videojuego en 4K con función de HDR o alto rango dinámico, se notan prácticamente los mismos resultados en este modo juego que con otros modos de imagen. Puede ser tolerable para algunas personas, quizá molesto para otras. Se notan un poco de resplandores en los bordes, como pueden percibir. Simplemente tengan en cuenta que se trata de un televisor de gama baja, que cuando en la escena entra un poco más de color, estos problemas de clouding y de resplandores o sangrados de luz en los bordes y esquinas son menos perceptibles. Recuerden que este televisor tiene panel VA, que su cantidad de brillo en nits en HDR con el modo juego es de 252 y su relación de contraste nativa es de 4065:1. Así se ve jugar en este TCL P615 con este Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR. También se notan resplandores, efecto clouding. Entonces, bueno, digamos que como ya les mencioné, puede ser tolerable para algunas personas y molesto para otras. La intensidad de este efecto podría variar, de esos efectos podría variar dependiendo de cada videojuego. Y recuerden que si el videojuego tiene HDR o alto rango dinámico, van a ser un poco más notorios estos problemas. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlo utilizado sin parar, por supuesto también con videojuegos, su rango de temperatura es muy normal, de entre 32 y 34 grados Celsius, que no está nada mal, pero era lo que se esperaba porque este televisor no soporta ni tecnologías de tasas de refresco variables ni tampoco tiene una alta cantidad de brillo. No tengo dispositivos que me permitan medir tampoco el tiempo de respuesta. Digamos que con este modo juego, como ya les había mencionado, el manejo del movimiento y la fluidez mejoran un poquito en comparación a otros modos de imagen. Como ya saben, el tiempo de input lag en todos los modos de imagen es prácticamente igual. Aquí les estoy mostrando cómo se ve el tema de los colores en cada uno de los modos de imagen. La verdad es que en cuanto a calidad gráfica, este televisor no es que haga un mal trabajo. Tengan en cuenta, se lo repito, es un televisor de gama baja. Al final van a poder ver y escuchar el rendimiento de su sistema de sonido. Su potencia es de 19 watts. En cuanto a tecnologías, solamente soporta canal de retorno de audio y también Dolby Audio. No soporta, hasta donde sé, ni Dolby Atmos, ni Dolby Digital, ni tampoco tecnologías DTS. Y así me preguntan si vale o no la pena, yo les diría lo siguiente. Por lo menos aquí en Colombia, el almacén que lo vende permite dentro de los 8 días poder devolverlo por inconformidad. Ensállenlo, pruébenlo lo más que puedan. Si les gusta, pues bien, lo dejan, y si no, reempáquenlo todo muy bien,
casi tan perfecto como se los entregaron. Obviamente todo en muy buenas condiciones, especialmente la pantalla. Reinicien de fábrica, en internet pueden encontrar cómo hacerlo, y si no les gusta, devuélvanlo. No sé en sus países si también les permitan hacer eso. Si lo pueden hacer, genial, para que ustedes mismos se den cuenta de si soportan o no las desventajas de ese televisor, y si las ventajas justifican o no su relativo bajo precio. Y para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones, y que si pueden me apoyen por medio de Patreon para que me ayuden a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y les invito entonces para que puedan juzgar por ustedes mismos el sistema de sonido de este TCL P615 de 50 pulgadas. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity.